El romanticismo fue un movimiento artístico y cultural que surgió a fines del siglo XVIII en Europa y se extendió durante la mayor parte del siglo XIX. Durante este periodo, los artistas y los escritores buscaron inspiración en el mundo natural y las culturas populares, en lugar de la antigua sabiduría griega y romana. El romanticismo se manifestó en una variedad de disciplinas, incluyendo la literatura, la arquitectura, la música y el teatro. Los principales temas abordados por los románticos fueron la naturaleza, el amor, la muerte, la libertad y la revolución. A menudo exploraban temas oscuros, como la locura y la muerte, y buscaban establecer un vínculo más emotivo con el público. Se caracterizó por una mayor importancia dada a lo individual, la subjetividad y los sentimientos, así como por una reacción contra el neoclasicismo y la racionalidad, dominantes en aquella época. Los románticos creían que las verdaderas experiencias humanas no podían ser explicadas completamente por la razón, sino que también requerían de la imaginación y los sentimientos. Origen y contexto histórico y social del romanticismo. El romanticismo se desarrolló en Europa como respuesta a la revolución industrial, que había causado desilusión en algunos círculos, que veían con desesperanza los valores de la Ilustración relacionados con la racionalización permanente. Surgió a partir del siglo XVIII, después de la Revolución Francesa de 1789, en una época de importantes cambios sociales y culturales en Europa, que influenciaron también a otras regiones del mundo. Basándose en los ideales revolucionarios de libertad, fraternidad e igualdad, el movimiento romántico buscaba en su origen resaltar las emociones más profundas y el mundo irracional. En el ambiente de la época se enfrentaron diversas ideologías: la absolutista, que se resiste a desaparecer; la Ilustración, apoyada en las ideas de la Revolución Francesa; y el romanticismo, con una reacción ante las dos anteriores. Se empiezan a desarrollar ideas nacionalistas basadas en la idea del espíritu del pueblo, especialmente en el centro de Europa, que se alimentaba de fuentes casi mitológicas, de un pasado glorioso. Características del romanticismo. 1. Interés en los seres humanos, comunes y en su infancia, más allá de sus cargos o su peso político, en un contexto histórico. 2. Sentido profundo de las emociones, las ideas individuales y los sentimientos de los artistas. 3. Asombro por la naturaleza e interés de reflejar lo sublime de los fenómenos naturales, fijándose no solamente en la belleza de ellos, sino también en su posibilidad de devastación y en su magnitud. 4. Oposición al neoclasicismo. El romanticismo destacó la libertad como una rebelión en contra de las reglas establecidas. La libertad fue el ideal y el principio del movimiento romántico. 5. Elementos como la imaginación, el misterio y las pasiones se convirtieron en motores centrales de la creación artística. 6. Los temas que se exploraron fueron sumamente variados, y se incluyeron paisajes, temas religiosos, ideales revolucionarios y acercamientos no tradicionales a la belleza. 7. La guía para gran parte de las creaciones románticas era el estado de ánimo del artista o creador. Temas del romanticismo. Revolución y democracia. El lema de la Revolución Francesa se convirtió en un tema por sí mismo para el romanticismo, y se transformó en un ideal político para muchos artistas románticos. El poder de la imaginación. La personalidad individual era esencial para los creadores románticos, que se volcaba a ir más allá de los límites tradicionales, imaginando y describiendo diferentes formas de traspasar las fronteras conocidas. La naturaleza. Diversos autores se volcaron a contemplar la naturaleza, redireccionando las emociones que sentían durante este ejercicio de observación hacia sus creaciones. Rechazo a las creencias religiosas tradicionales. Distintos artistas románticos se pronunciaron contra las tradiciones religiosas más arraigadas y, en contraposición, buscaban recuperar los vínculos naturales con su propio entorno. La naturaleza humana. En la escritura se habló mucho acerca de las cualidades de los humanos y de la bondad que habitaba en cada persona, reflexionando de manera optimista sobre la naturaleza de la humanidad. Romanticismo en la literatura. El movimiento romántico literario sigue influenciando a escritores hasta la actualidad, y se caracterizó por enfocarse en los individuos, como una perspectiva única de cada personaje, guiándose por impulsos, emociones y sentimientos. Se puede considerar que fue una manera de reaccionar a los cambios sociales que estaban ocurriendo en esa época, incluyendo las revoluciones francesa y estadounidense,
que dieron paso a gobiernos democráticos. Se extendió aproximadamente entre 1750 y 1850, y su premisa fue celebrar la naturaleza, los ideales revolucionarios y una perspectiva personal de la creación, que involucraba ideas individuales y que experimentaba con el dolor, la melancolía y el aislamiento. Representantes de la literatura romántica. Emily Bront, 1818-1848, novelista y poeta, autora de la célebre novela Cumbres borrascosas, llena de imaginación, pasión y odio, que está ambientada en los páramos de Yorkshire, un condado del norte de Inglaterra. Edgar Allan Poe, 1809-1849, cuentista, poeta, crítico y editor, reconocido por sus historias macabras y de suspenso. La novela policíaca moderna inició con su relato, Los crímenes de la Rue Morgue, de 1814. Mary W. Shelley, 1797-1851, escritora y dramaturga, autora de la célebre novela Frankenstein o el moderno Prometeo, considerado el primer relato de ciencia ficción, inaugurando así un nuevo género en la literatura de ficción. Víctor Hugo, 1802-1885, poeta, novelista y dramaturgo, considerado uno de los mejores autores franceses románticos más importantes. Es reconocido mundialmente por su novela Los Miserables. Jane Austen, 1775-1817, escritora inglesa que dotó a la novela de un carácter moderno, al retratar de otra manera a la gente común. Uno de sus libros más conocidos es Orgullo y Prejuicio. Alexandre Dumas, 1802-1870, es uno de los autores franceses más populares. Incursionó en la dramaturgia, la novela histórica y la ciencia ficción. Dos de sus trabajos más célebres son El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros. Romanticismo en la música. Los compositores del periodo romántico entendían la música como un medio de expresión individual, donde se podía dar rienda suelta a las emociones. Para ellos, a través de las piezas musicales, era posible expresar toda la gama de emociones presentes en la humanidad. Esperaban que sus obras conectaran de forma profunda con la audiencia, y para esto se contaban historias que pudieran impactar, priorizando el contenido emocional y narrativo, por encima de la forma o la técnica. Se rompieron muchas de las reglas establecidas por los compositores clásicos, aunque esto no significó un retraso en los cánones del clasicismo, sino que lo usaron como una base para nuevas propuestas. Representantes de la música romántica. Richard Wagner, 1813-1833, compositor y teórico alemán que tuvo una gran influencia en la música occidental. Entre sus principales obras están El holandés errante, de 1843, Tannhäuser, de 1845, y Tristán e Isolda, de 1865. Giuseppe Verdi, 1813-1901, es uno de los compositores de ópera italianos más destacados. Entre sus obras resaltan Rigoletto, de 1851, La Traviata, de 1853, Aida, de 1871, y Misa de Requiem, de 1874. Frédéric Chopin, 1810-1849, compositor y pianista francés polaco, conocido por sus piezas de piano para solistas. Muchas de sus obras son más bien breves y con ellas logró un gran reconocimiento. Romanticismo en la pintura. Para los pintores románticos, el papel del artista debía ser activo y nunca pasivo, es decir, no se enfocaba únicamente a pintar lo que tenía enfrente, sino también en voltear hacia sí mismos y volcarse en su propia creación. No niega la existencia de una realidad subjetiva, pero afirma que esta realidad solo puede describirse de manera subjetiva, tomando en cuenta la posición individual de cada persona, así que las respuestas que puede dar el arte son simplemente imaginativas y personales. Se tenía una gran receptividad a los sentimientos, sin dejar de lado la razón, pues simplemente se buscaba que la racionalidad fuera una herramienta para la regulación de las emociones, y que no se volviera una única perspectiva de acción. Representantes románticos de la pintura. Theodore Géricault, 1791-1824, pintor y litógrafo francés, que plasmó en óleo sobre lienzo la famosa obra La Balsa de la Medusa, en 1819. Es considerado uno de los pioneros del movimiento romántico. Eugène Delacroix,
1863. Artista francés que fue líder del movimiento romántico en su país. Se inspiró en el arte de Rubens, un pintor barroco. Una de sus pinturas más famosas es La libertad guiando al pueblo, de 1830. Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, 1755-1842. Pintora francesa que fue una de las retratistas más solicitadas de su época. En la actualidad, se puede encontrar su obra en distintos museos internacionales. Destaca su retrato de María Antonieta, de 1783. Francisco de Goya, 1746-1828. Pintor y grabador español, que hizo caballete, mural y dibujo. Su obra significó un punto de no retorno para el arte moderno, dando paso al arte contemporáneo. Dos de sus obras más conocidas son La maja desnuda, de 1797, y La maja vestida, de 1798. Romanticismo en la arquitectura. El romanticismo en la arquitectura fue un movimiento transformador y renovador, centrándose en estilos de construcción que recordarán un pasado lejano. Una de las principales afinidades al estilo romántico se dio con el estilo medieval, agregando perspectivas diferentes sobre lo exótico. El objetivo principal era recuperar las emociones básicas del ser humano, especialmente el miedo y el asombro, así como el sentido del individualismo. En la arquitectura gótica romántica, se incorporaron tanto elementos como diseños medievales. Se puede observar este tipo de arquitectura en edificios seculares, como es el caso de algunos castillos, y también en recintos sagrados, como catedrales e iglesias. Las características principales de estos edificios eran los techos abovedados, la simetría y las agujas puntiagudas. Ya hemos llegado al final. Si te ha gustado y has aprendido, dale a like y suscríbete al canal. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!